Se dice que el primer contacto con el jazz en Colombia se da alrededor de 1920 por medio de bandas panameñas que vienen a amenizar eventos de la clase alta. Músicos como Anastasio Bolívar y Ernesto Boada aparecen en la historia como los primeros colombianos en dirigir bandas de jazz. Como cuándo y de dónde surge la música en tu vida o sea, en el ambiente donde naciste, en Barranca Bermeja, como qué traes de allá. Ok, sí, yo nazco en Barranca Bermeja en el 57, ya soy de un siglo bastante anterior, 1957, y Barranca tiene la particularidad que por la empresa Ecopetrol de ese tiempo, de los 57, llegaron americanos, ¿eh? Y mucha gente de la costa. ¿Por qué de la costa? Porque en ese tiempo no habían carreteras y la gente que le quedaba más fácil llegar era a través del río Magdalena. Entonces, toda esa gente que a la orilla del río Magdalena, Barranca se llenó de mucha gente de la costa, aparte de americanos, que eran quienes construyeron las empresas Ecopetrol. Y cuando suceden esas cosas, entonces, ¿qué pasa? Se llena eso de plata, la plata que trae rumba, en fin, diversión, todo lo que concierne a una empresa grande y a una cuestión evolutiva a nivel del petróleo. Pues, sí, entonces, sí. Llegaron bandas, aparte de que los gringos llevaron muchos instrumentos, los barcos a vapor, como los barcos esos del Mississippi, que son barcos a vapor. Llegó mucha gente de la costa, mucha gente con cualidades musicales. Y hubo muchas orquestas de banda, las famosas bandas, esas pelayeras, se llaman, lo que llamamos aquí, hay un nombre, papayera, es un nombre despectivo. A ellos no les gusta que le digan papayera, es música de banda. Realmente viene de las escuelas de la música de banda de los Estados Unidos. Porque fíjate que Lucho Bermúdez adopta el clarinete y lo pone en la música colombiana, pero eso venía de lo de Benny Goodman y eso del jazz. Realmente la música del jazz. Claro. Y él lo adopta, aparte tremenda cabeza, porque tremendo arreglista, toda la música que hizo basada en... Y los percusionistas de la música, ustedes se acuerdan que la batería no existía siempre. La batería realmente es un compendio de tambores. A comienzos de los 30, las influencias del jazz en la música colombiana comienzan a ser más evidentes. Lucho Bermúdez y Pacho Galán incorporan en sus arreglos recursos directamente relacionados con el jazz de Louis Armstrong y Duke Ellington. A la par, la Orquesta Sosa de Luis Felipe Sosa y la Atlántico Jazz Band, con su formato de Big Band, evidencian las influencias del jazz cada vez más presentes en la música colombiana. En la década de los 40, el Latin Jazz se establece como género. Simultáneamente, las orquestas de Efraín Orozco y Pacho Galán mantienen vivas las influencias del jazz en sus composiciones. Armando Manrique destaca como pianista de jazz en Colombia, gracias a su estilo fuertemente influenciado por Bill Evans y Dave Brubeck. Gracias a la influencia de Roberto Silva en la radio Nuevo Mundo, el jazz comienza a ser visibilizado en algunas emisoras. Con el paso del tiempo, Silva termina por producir un espacio radial exclusivo para el jazz, primero emitido por la Radiodifusora Nacional y después a través de la HJCK. A medida que la escena comienza a coger fuerza, surgen espacios culturales en Bogotá donde la gente tendrá un contacto más cercano con el género. Bares como Chez Dedi y Freddy's tienen como bandas de planta a las agrupaciones de los pioneros de la escena, Armando Manrique y Plinio Córdoba. Simultáneamente, aparecen registros de las primeras recopilaciones de discos de jazz en Colombia. Presuntamente, el primer LP de jazz grabado en el país sucede bajo la autoría del sexteto de Luis Rovira, con el colombiano León Cardona en la guitarra. En cuanto a compositores colombianos, Lucho Bermúdez debuta maqueteando, una gaita corrida con movimientos armónicos propios del jazz y segmentos de improvisación. Las primeras grabaciones de jazz en Colombia comienzan a suceder alrededor de 1957. ¿Tendrá usted algún disco de esa época? ¿Se le viene en la mente
alguna agrupación, algo emblemático alrededor de esos comienzos? Pues el primer disco, cuentan los periodistas que encontraron, es un disco que fue grabado en el 57 de un señor que se llama Luis Rovira. Y Luis Rovira creo que, o sea, no es colombiano, no sé si es español o argentino, pero digamos que es el primer registro de grabaciones jazzísticas aquí en Colombia. El dato como interesante es que hay un guitarrista colombiano, ¿sí? Creo que él es paisa, se llama León Cardona. ¿Sí? Él es muy famoso como componiendo música, ¿no? Es un compositor, tiene muchos pasillos y pues bueno, él está en ese disco, pero pues es el único colombiano que hay en ese grupo. Okay. Sí, no lo tengo, lo he buscado. Pues yo colecciono discos de jazz colombiano, pero entre Jorge y yo tenemos una colección ahí, pero él siempre me gana, tiene más. Sí, también toca mejor dicho, Jorge siempre le gana. Sí, Sí, bueno. vivo a la sombra. Pero cada tanto yo le digo, mire, tengo este. Y me dice, sí, ya lo tengo. Pero yo creo que es como por no quedar mal. Hace Pues poquito no le me llegó. consta. ¿Cómo? Pues no le consta que los No me consta. solo le dices. No, pero tiene un montón. Me llegaron unos discos me llegaron 2 discos de Pasto. Pero no me acuerdo el grupo, ¿cómo es que se llama? Pero sí, digamos que cada vez que tengo opción, pues compro discos de jazz colombiano. Los antiguos son como más difíciles de conseguir. Claro. Pero tengo por ahí de Óscar Acevedo, como del 90 y algo. Tengo el Privilegio de Martínez. Compré ayer el Macumbia, pero no me ha llegado. Tremendo. ¿Y a quién se los compra? Pues los busco por internet. La gente los tiene, sí, así es. Ya antes así cuando se podía salir, claro, iba a la Gran Manzana. Claro. Y ahí en la Gran ¿Ahí tienen Manzana jazz colombiano, música colombiana? toca buscar, pero Tremendo. Esos vinilos están casi que despelotados. lo que hago es que voy a la lista de Luis Daniel, y miro y me voy para allá. Sí, claro. A Pues, buscar. En la década de los 70, gracias a Hernando Salcedo, la radiodifusora nacional se encarga de dedicarle una franja exclusiva al género. Bares como Hipocampus y Doña Bárbara poco a poco van popularizando la escena del jazz en la ciudad. En 1977, Charles Mingus graba cumbia y jazz fusión. Es polémico decir que este disco cuenta como un exponente del jazz colombiano, pero sí evidencia los alcances que tuvo nuestra música autóctona en la época. Joe Madrid un año antes grabó su disco Llegó la Salsa, donde debuta el tema Trompeta de Amor, característico por el solo de piano eléctrico acompañado por la fila de vientos de Fabio Espinosa. Esta es, presuntamente, la primera vez que se graba una pieza de Latin Jazz en el país. Incursión en el Latin Jazz. ¿A través de quién? Jorge Fadul, Estaba a punto de preguntarle por él. Óscar Acevedo Ajá, claro, y los hermanos Sandoval. claro. Orlando Sandoval. O sea, fueron mi primer conocimiento ya. Es más, voy a contar una anécdota aquí que hasta conmigo me da risa. Me acuerdo que me ponen un papel, yo estaba medio aprendiendo a leer. Porque ¿Eso yo es no con sé. Fadul? No, eso fue con los hermanos Sandoval. Creo que el grupo Cluster tenían. Entonces, y también trabajan con Óscar Acevedo. Entonces ponen un papel de percusión. Yo estaba aprendiendo ya a leer, pues yo fui callejero, yo no tuve en universidad, yo fui empírico, en la calle. Entonces, por eso decían que músico de calle. Bueno, entonces cuando veo el papel ahí de percusión, entonces, pues ellos venían de Estados Unidos, entonces, dice, yo veo las señas ahí, le digo, Óscar, mira, y aquí, a Germán Sandoval, y vamos aquí al CUE. El cuento le dice, claro, me dice, no, Pacheco, dice el Q. Ya. Dice, entonces le dije, perdonen mi inglés, pero le meto manos. ¿Qué cagaba la risa? Se usa, porque yo sabía de dónde venía. Yo era, primera vez que yo trabajaba con alguien latino, porque ellos eran más de la música americana. Claro. Más de la música americana. Entonces empiezan a llamar por mi nombre, empiezan allá como a incluirme, y son los primeros. Jorge Fadul, Óscar Acevedo y los hermanos Sandoval. Fueron mis primeros acercamientos al jazz, a ir entendiendo esa música. Obviamente no fue fácil,
No, pues, porque el ambiente tanto latino como de jazz, todos conocemos muy pesado, y gente de barrio, gente de calle, ¿sabes? Que ya es callejero. claro. Ya ahorita cogió cierta élite, o sea, está en otro nivel, Sí, está en la porque es, actividad, porque es patrimonio de la humanidad ya, pero en el comienzo ya era de la gente baja, o aparentemente eso Pues arrancó lo siendo un género denigraba a la popular. gente de arriba, ¿no? Ujú. Que ya de negro, claro, el racismo, Mm. que ha marcado eso, pero ahorita ya es élite. sí, sí. Ya, sí, exacto. La escena del jazz sigue creciendo en Bogotá. Bares como La Pola y Café del Jazz se convierten en espacios predilectos para los melómanos, jazzeros y bohemios de la ciudad. El primero fue Hogar de Boranda, banda liderada por Toño Arnedo y Satoshi Takeishi, y el segundo fue donde Kent Biswell logró crear un espacio para la escena del Latin Jazz. En 1984, Antonio Arnedo, Juan Vicente Zambrano, Gabriel Rondón, Willy Salcedo y Satoshi Takeishi graban el disco Macumbia bajo el sello Fonosema, disco que llegó a ser un verdadero referente histórico del jazz y el sonido progresivo del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, Armando Manrique y Álvaro Ruiz abren las puertas del icónico Jazz Bar 93. Por su tarima pasaron eminencias como Nick Camelo, Javier Aguilera, Pacho Sánchez, Gaido Dossier, Juan Vicente Zambrano, Joe Madrid y Eddie Martínez. A finales de los 80s, Kent Biswell materializa su iniciativa de traer a la ciudad exponentes internacionales del género, dando paso al nacimiento del Festival de Jazz del Teatro Libre. Tremendo. Tremendo. Yo quería traerlo un poquito más aquí, ya como cronológicamente hablando. Su merced estaba aquí en Bogotá alrededor de los 80s, 90s, 2000s, ¿estaba 80, por aquí? de los 80. Sí, yo vine a finales de los 70, ponle 80 realmente. Ok. Nosotros hablando con los otros maestros nos mencionaban los comienzos de esta escena clandestina, underground, ¿cierto? Que estaba sucediendo aquí en Bogotá. Nos mencionaron par nombres de par bares que ahorita serían el equivalente, qué sé yo, a Matic o a Galería, ¿cierto? Galería Café Libro. ¿Usted le suenan esos nombres? No los que acabo de decir, sino bares como Hipocampus o como Doña Bárbara. Ok, Hipocampo nunca fue cuando yo recién llegué a Bogotá, Ujú, pero fue de los primeros sitios de jazz. ujú. Creo que quedaba en la 93, en el centro comercial, en el centro 93. Ya. ¿Sí? Ujú. Y yo tocaba el piano, un pianista caleño, que era que creo que llegó a ser el dueño de él, caramba, se me va el nombre ahorita. No leía música, pero era tremendo pianista de jazz. Manrique, que después tuvo Manricura Jazz y por ahí pasaron. Yo de Madrid llegaba a verlo tocar a Manrique, así, coger un trago de whisky ahí en la barra, mirando al pianista. Tremendo. Y pensar que ese tipo no sabe qué notas está metiendo. Pero fíjate que hubo aquí, en esa época vino el circo mágico Tijani, y el mago era músico. Entonces, pues, músico gringo, músico de Colombia, y llamaron a Manrique. Pues Manrique no leía, no leía música. Decía, maestro, mire, dice, pero que yo no leo y tal, pero toco ya. Dice, hermano, pégate a ver qué pueda. Claro, cuando el man, el concepto que tenía era Bayuno, un músico de Manrique. Manricura ya se tocó, el primer baterista en esa creo que era Plinio Córdoba. Claro, Plinio Córdoba, baterista, Armando Escobar, fueron los primeros, entonces no lo conocí. Y Doña Bárbara era un sitio en la 80 y pico, cerca de Ramón Antigua, donde también tocaban de todo, y jazz. Me acuerdo de Bernardo Osa, incluso un grupo cubano que vino, donde vino Diego Valdés, Oriente, creo que Afrocuba. Llegaron, te estoy hablando de los 80, más o menos. Me imagino yo pienso que antes había mucho más sitios, ¿sabes? Donde existió el Café del Jazz, que era un amigo mío, que es Biswell. O sea, tú terminabas de tocar, ¿dónde vamos a ir jazz? Vamos al Café del Jazz. Vamos. Ahorita es muy difícil. Ahorita es muy, O muy, sea, muy tener como un sitio, un parque, y vamos a ir, una banda, no sé qué. Pues yo sé que muchas cosas han cambiado, y obviamente esta pandemia también. Bueno, Estoy ahorita hablando de sí, esta época, es muy difícil. Y fíjate todos los sitios que han tenido que cerrar. Sí. O sea, ahí sí, como dice, en esta época va a tocar. Yo pienso que por ahí en un año, más o menos. cuando la gente se logre recuperar económicamente, Yo creo que por ahí. y va a haber, pienso que va a haber un movimiento fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque la gente va a estar ávida de salir.
sea, de tanto encierro, de sacar tanto teatros como música, restaurantes, eso tiene que volver a surgir, hermano, porque nosotros somos un pueblo que somos emocionales, necesitamos. Ahorita miramos, sí, tremendo. Yo tenía una pregunta, quiero hablar, que nos cuentes cómo ha sido trabajar con Eddie Martínez. Fabuloso, fabuloso, ¿por qué? Porque aparte ahí hay una historia, él es una historia, y yo he hecho mucha amistad con él particularmente, porque nos reunimos y salimos, nos tomamos un café, somos muy afines, digamos, como en el tiempo, en cuanto a la edad, se puede decir, y yo crecí oyendo la música de salsa, y él me cuenta anécdotas, Claro. pues, y tocó con una leyenda, él tocó, fue pianista de Tito Rodríguez, Machito, ¿verdad? Y un hermano de él era timbalero de Tito Rodríguez, y Tito Rodríguez era, aparte cantante y vibrafonista, era tremendo timbalero, o sea que no cualquiera tocaba el timbal con Tito Rodríguez, y un hermano de él que ya creo que murió, y aparte pues Eddie incursiona en la salsa y de ahí incursiona en el jazz. Él me contó una historia por ahí muy bonita, fíjate, hablando a nivel de... Él se fue muy pequeño, se lo llevó allí para Miami, y él decidió, ya siendo muy chamaco, el papá tenía una orquesta acá, la orquesta del Poli Martínez, llamó, mira, papá me quedo en los Estados Unidos, sin hablar inglés, y después se fue para Nueva York y eso, a rodar. Él me cuenta una vez que estando en Nueva York, ya empieza a incursionar en el jazz, a estudiar, y él admiraba a un saxofonista, no me acuerdo el nombre, y estaba oyendo la música de él ahí y decía, quiero hacerle un arreglo a este tema, a este tipo. En ese momento él baja como a tomarse un café y se encuentra un amigo de él, mira que, oh Eddie, ¿cómo estás? Ven, vamos al apartamento. Eddie lo invita y mira, se toman como que un traguito, mira esto, quiero hacer un arreglo, el arreglo, lo estoy haciendo, y lo termina. Cuando termina el arreglo, se los dice, tú le puedes llevar este arreglo a este señor, que creo que era de la Broadcasting ¿cómo se llama? Company, la BBC. No, ese era de Londres, de Nueva York, músicos de la Warner Music, Ok. los estudios de la Warner, que eran música en vivo, era un musicazo, Claro. y el tipo le hace el arreglo de uno de los directores de allá, que era saxofonista, entonces se lo lleva sin ninguna pretensión, se lo entrega a Eddie Martínez. Como al mes lo llaman ¿Qué va? a Eddie Martínez, maestro Martínez, queremos que pase por el estudio porque acabamos de grabar su obra. Quiero que la vengas a ver. Claro, cuando él llega allá y dice, empieza a sonar el arreglo de wow, obviamente se le salen las lágrimas. Y ya cuando está así un rato que lo felicitan, viene una japonesita. Dice, maestro Martínez. Entonces ven una bandejita y dice, un chequecito. Como 3.500 pesos. Estoy hablando de 50 años atrás. No. En la bandejita. O sea, para que se cuenta la seriedad de la música allá, el respeto, ¿me entiendes? El trato que hay con el artista, ¿me entiendes? O sea, el reconocimiento. También, obviamente hay sus torcidos y todo, pero el reconocimiento que hay con... Sí, es otra vaina. Es decir, ¿me entiendes? La cultura, el respeto que hay hacia el músico, hacia el artista, ¿me entiendes? Entonces uno dice aquí, te estoy hablando de hace unos 50 años, menos bien. Entonces, así como es una cantidad, entonces con él me llevo muy bien una cantidad de anécdotas que yo crezco, porque él me cuenta cómo fue su experiencia. Aprovecho lo del teatro, le iba a preguntar qué festivales crees que han sido como súper importantes para el jazz y para el Latin Jazz en el país, o al menos en Bogotá. Digamos que en Bogotá hay muchos de como el Teatro Libre. Bueno, creo que pionero es el Teatro Libre. De ahí ¿Cuántos años lleva el Teatro Libre? Desde el 88. No, como 20, creo que están en el... Como el 30, Como, yo creo que no, era más. 20 y pico de años, porque 25 cumple el jazz. hace 2 años el Jazz al Parque cumplió 20 años, que yo toqué el 12, que cumplí años, hace unos 2 años. Sí, o sea, cumplió 20 años el festival como tal. Y creo que el Teatro Libre, póngale unos... Un poquito antes. Sí, unos 5 años antes, más o menos, debe estar por ahí. ¿Quién tiene esa información? Y otra información la tiene Yané Rivero, que trabajó con Idartes,
que a ella deberían entrevistarla, Eso sería bueno. porque ella aparece en el libro de los pioneros del jazz. Ella fue programadora tanto de jazz al parque como de salsa al parque. Ah, y Colombia sería al buenísimo entrevistar. ¿Tú dirías que de 20 años para acá es que se ha ido afianzando de verdad esta... Sí, sí, la gente como que, hay más escuelas, ha ayudado mucho el internet, hay mucha más información. Ahorita, Claro. yo digo que ahorita el que no estudia es porque no quiere. ¿Por qué? Sí. No, de verdad. En mi época yo me hacía con un casetico, y ¿cómo será el solo de Ray Barrett? Entonces tenía que poner el cassette y repetir, y cada vez que lo repetía entonces se enredaba. Sí, entonces claro, se dañaba el cassette. Ahorita pues tú coges aparte tienes el video y repites aquí, mira el movimiento de la mano. Pienso que ahorita hay mucha más, como hay más comunicación, Claro. a nivel global, hay muchas formas de estudiar, tutoriales y todo eso. O sea, el que no estudia ahorita es porque no quiere. O sea, tienen todos los medios Sí, claro. que no tuvimos nosotros en nuestra época. ¿Sí? Y más sin embargo, pues logramos tener como cierto nombre y eso porque otras formas de estudio, ¿no? Había que ir a una biblioteca, otro tipo de esfuerzo. Pero hoy en día Mucho y más pienso que accesible. sí, Colombia siempre ha tenido talento. Tratar de pronto no como de imitar o imitar lo bueno. Y otro consejo que oír toda clase de música, oír. Una de las formas de estudio es oír música a diferentes corrientes para ir adaptando el oído a diferentes corrientes. O sea, ya no es centrarnos que esto solamente es, no, la música va evolucionando a todo nivel. Nosotros habíamos hecho pues también una investigación y vimos ahí un nombre, Café del Jazz. A mí me gustaría saber cuál fue la iniciativa suya para montar el local y si Ricardo Camacho tiene algo que ver en esa gestión. Bueno, yo regresé a Colombia después de estar allá y entonces con mi esposa dijimos, bueno, vamos a montar un bar, Café del Jazz. Y fue el primer bar que hubo en la calle 82, en la zona rosa. En esa época no había sino 2 bares, que era el Café del Jazz y otro bar donde tocaba música brasilera, que había un grupo bastante bueno también. Y era música, nosotros teníamos música en vivo de martes a sábado, un súper quinteto. Y resulta con el nombre, en esa época Julio Sánchez Cristo tenía un programa también en Caracol que se llamaba el Café del Jazz. Entonces los madrinamos, hicimos el mariachi y después eso se volvió famosísimo. Iban todos los de la embajada de Estados Unidos y de la embajada de diferentes embajadas y jazz. Y bueno, eso fue maravilloso. Después de los 2 años nos cansamos y lo vendimos. Y resulta que, bueno, Ricardo Camacho. Entonces una noche de esas, porque eso se volvió, era el sitio como de la farándula, ¿no? Ya es aquí en Bogotá. Entonces una noche llegó Ricardo Camacho allá y me dijo, mire, yo estoy construyendo un teatro en Chapinero, ¿por qué no va y lo ve? Estamos haciendo la sede de Chapinero y yo fui al teatro y le dije, oye Ricardo, aquí es donde hay que hacer el festival de jazz. Me dijo, listo, arranquemos. Y así fue como hicimos el primer festival de jazz, año 89, y después de ahí ya, mira toda la historia del festival. Ese festival fue el que jalonó en realidad todos los festivales que existen hoy en día en el país, porque no había uno, era el único y el primero. Después yo vendí el Café del Jazz y el nuevo propietario empezó a meter salsa y los clientes no querían volver. Entonces él me tuvo que volver a llamar a contratarme otra vez para tocar allá, pero ya yo estaba trabajando como empleado, pero los clientes seguían creyendo que yo era el dueño. Pero bueno, esa fue por ahí pasó mucha gente, Toño Acedo, todos llegaban allá a tocar. Yo tenía una cortina negra así, porque era como un ventanal, tenía una cortina negra, a las 2 de la mañana decía, cierren la cortina, cerraban esa vaina y nos quedábamos hasta las 8 y 9 de la mañana tocando. Y llegaba la Tropicana, todo músico que llegaba o se ha pasado, allá terminaba. Entonces fue una cosa muy bohemia, una cosa muy bonita. Que es bueno preguntarte sobre que nos hables específicamente del Festival del Teatro Libre, como que nos cuentes un par de cosas, que como en retrospectiva. Bueno, no, pues la noticia es una noticia mala. El Festival del Teatro Libre tocó cerrar puertas, porque el año pasado, el 19 sí, trajeron tremendos artistas, hizo un esfuerzo el festival y no fue. Y
van a un teatro que le caben 700 personas y iban 120, 150. Entonces Ricardo dijo, no, pues esto toca hacer, tocó cerrar el festival, se acabó, desgraciadamente por eso. Una de las cosas que lo mató también fue Jazz al Parque, ¿no? Porque pues Jazz al Parque es gratis, entonces la gente, y tenía los mismos artistas, entonces nadie va a pagar por un artista y luego lo puede ver gratis, siendo que en el teatro pues es muy diferente el escenario, es un sitio cerrado. Y se trató de cambiar la fecha del festival para junio, para no tener la competencia de los festivales en septiembre, pero eso no funcionó. Entonces hoy en día el festival de jazz prácticamente pues ya es historia. El teatro libre, eso es una cosa grave. Sí. Y el teatro libre en sí mismo está prácticamente que cierran porque el gobierno acabó, el Ministerio de Cultura acabó esas ayudas de salas concertadas, que era la que mantenía los teatros, y quitó todas esas ayudas. Entonces, con la sola boletería no da. ¿Saben a Chucho Valdés cuánto? Chucho Valdés vale $15,000 y van cientos, bueno, Chucho Valdés sí llena, pero de todas formas eso no da para mantener el festival. Oh, era maravilloso, la primera edición era maravilloso y hacíamos intermedio. En el intermedio se subía y la gente tomaba vino y se hablaba y luego del concierto había tertulia y había jam session y se seguía tomando y nos íbamos para el café ya a algún sitio y la rumba seguía. Era maravilloso, y se hablaba y los periódicos y todo, pero eso fue con tanto festival también. Entonces todo eran los discos, los LP, eso eran nuestros libros. Como decía un amigo, nosotros andábamos con una cantidad de LPs que conseguíamos y eran nuestros libros. Entonces estudiamos era escuchando música y sacando, así empecé. Después llegó el Real Book, el primer Real Book que salió a Colombia en 1980, que ahí lo tengo empastado. Véalo. Mira, ese es el primer Real Book que yo tuve, que lo mandé pasar por allá en la octava con novela por allá. Parece la Biblia. Sí, no, es la Biblia, es nuestra Biblia. Es de 1980. Y bueno, ahí tengo otro para fotocopiar porque para no dañarlo. Entonces, ya con el Real Book, pues empezamos a trabajar ya a meternos en el mundo del jazz. En la década de los 90, la escena del jazz crece exponencialmente gracias al auge de festivales que surgen alrededor del país. Festivales como Jazz al Parque, Medellazz y Barranquillazz, entre otros, ayudan no solo a visibilizar el género, sino que también ayudan a volverlo accesible para generar un público más diverso. Bares como Galería Café Libro y Zanzibar de Javier Aguilera se convierten en el nuevo hogar de la escena clandestina del jazz en Bogotá. Tremendo. Qué loco. Y bueno, hablando también como de los sitios y la vaina, como que nos puede contar, como por ejemplo de algún sitio como, no sé, Tocata y Fuga, o qué lugares había para tocar en la época y cuáles le parece a usted que eran como los sitios para estar. Sí, digamos que rockeros, ese que le digo, Calimán, el Music Factory era otro lugar, el bar La Calleja, que era muy controvertido porque el dueño era un man de este grupo que le digo es Sin Salida, el man es como ultraderecha, fuerte, y el dueño, el skate park en la 106 con Suba, Floristeria era otro. Bueno, había varios barcitos ahí donde se hacían concierticos, La Teja Corrida, pero de jazz no había mucho parche, ¿no? Incluso Ambus, Doña Bárbara, ¿pronto le suena? No, sí, me suenan mucho, pero eso no es de mi época. Ya. Eso es más para atrás. Eso es más para atrás, sí, ok. Esos son como 80s, desde los 70s hasta los 80s hay un parche ahí, Ramón Antigua también, donde tocaron todos esos, todo ese parche como de una generación creo que arriba mío, o 2 generaciones arriba mío tocaban muchos esos parches. A mí me tocó el primer bar de jazz que yo conocí, es 2 como simultáneos, Tocata y Fuga, y un bar que hubo en las Torres del Parque, que tuvieron 2 alemanes que vinieron a trabajar en la Javeriana. Era un lugar, además, era un lugar, sí. Pero Tocata era el lugar, hermano, claro, o sea, sacar una fecha en Tocata y Fuga era
como haber, sí, coronado fuertemente. Ey, tremendo. Sí, Toccata fue muy importante, muy ¿Qué importante. pasó con Toccata? Se acabó, lo tenían entre Juanse y la mamá, pero cada vez era más jodido, no sé, me imagino que aglomerar gente, lo de siempre a veces, ¿no? Las escenas medio vanguardia no terminan llevando tanta gente, ¿no? Entonces pues fue cada vez decayendo un poco, pues decayendo no, sino como... El aforo, más sí, bien. el aforo Pues, decayendo. la escena total. cambia. Y ya también Juanse, la mamá, ya querían hacer otras cosas, Ok. tal, entonces Ok. se fue acabando eso. Ok. Grabamos un disco con María Sabina, que fue lo que estrenamos en el primer Jazz al Parque, 95. donde está el chandé, una composición Sí. mía, que yo me gané un premio con eso y por eso me compré mi bajo en esa época. Tremendo. En ese momento, pues ya esa fue la primera publicación, digamos, de profesional con jazz, digamos, y con el Sí, grito de claro. música colombiana. Salió en el 96, el mismo año que salió el disco de Toño Arnedo, el primer disco del cuarteto, y el año en que se hace el primer Jazz al Parque. Entonces todo eso confluyó. Claro. Y para muchos ese es el momento del nacimiento del movimiento del jazz colombiano, ¿sí? La aparición de esos discos, también salió ese año el disco de Martiñón, que él es un músico de Latin Jazz, pero por primera vez aborda música colombiana en ese disco que es Portrait in White and Black. Entonces, en ese año empezó muy pequeño un movimiento que reunía la generación anterior de la gente que tenía más experiencia que nosotros tocando, digamos. Ahí se presentaron los hermanos Sandoval, Claro. Germán, Luis Fernando y Orlando Sandoval, con Alexei Restrepo, el legendario guitarrista de jazz y de rock, y se presentó Martiñón, Toño Arnedo, Eddie Martínez con la banda de Latin Jazz de nuestros profes, porque ahí están todos los cubanos y los venezolanos más duros. En esa banda también Samuel tocaba ahí también, pero pues ahí estaba mi profe Diego Valdés, Ernesto Simpson, el profe Urián, que eran los ex Iraquere que vinieron de Cuba en el periodo especial, y Batanga en la trompeta. La llegada de esos cubanos, de esos tres especialmente, marcaron un antes y un después también a nivel formativo, académico. Tremendo. Porque por primera vez tuvimos unos maestros con talla y con nivel ¿Y técnico. dónde enseñaban? En la Javeriana, Javeriana. en un momento ya entraron a ser profes de la Javeriana. Wow. Entonces, eso marcó mucho, nos marcó mucho a la nueva generación, tener ya profes de alto nivel enseñándonos, digamos. Y ellos tocaban en la orquesta de Eddie. Ese énfasis que ustedes crean que es huérfano ya va a tener mucho. Todavía no hay énfasis en ese momento. En ese momento empiezan a haber ensambles de jazz y ya no es uno, sino varios. Y yo entro a ser unos años después monitor y después profesor y a dirigir ensambles en la Javeriana, ¿sí? Entonces ahí empezó la semilla que años después sería el énfasis en jazz, ¿sí? Pero ya hay profesores de jazz en la Javeriana, entonces ya es otro nivel, ¿sí? Total. Y ahí entra también Ricardo Uribe, el pianista que llegó de Norteamérica, que tenía muy buen nivel técnico y también empezó a dar clases en la Javeriana. Eso es todo antes del énfasis. Y tocamos en los dos primeros Jazz al Parque. Claro. Ustedes abrieron el jazz en el 95. Nosotros abrimos el primer Jazz al Parque con María Sabina, si no estoy mal, y tocábamos con el quinteto de jazz que teníamos de la Javeriana. Y el año siguiente, manteniéndonos Urián y yo y Pacho, cambiaron un par de integrantes y volvimos a presentarnos en Jazz al Parque. Y no tengo claro si en el tercer Jazz al Parque también con ese quinteto, creo que sí. Fue un pesar no haber hecho una grabación con ese quinteto. De las cosas que me he arrepentido, digamos, hay un par de agrupaciones que no queda un registro profesional. Ese quinteto y después un trío que tuvimos con Teto Campo y con Pacho, un cuarteto, perdón, Urián, Teto, Pacho y yo, que tampoco quedó grabado. Entonces, ese fue mi inicio en el jazz, digamos. Para los comienzos del siglo XXI, la escena del jazz en Colombia se consolida como una vanguardia autóctona y original. La corriente clandestina no se queda atrás con bares como El Bolón de Verde, El Gato Eléctrico de Rafael Serrano y el legendario Toccata y Fuga de Beatriz Castaño y Juan Sebastián Monsalve. ¿Nos puede hablar algo sobre Toccata y Fuga?
Pues Tocata y Fuga fue el lugar que me dio el primer concierto a mí, por allá en el 2003, creo, no me acuerdo, 2002. Pues ahí, ese es un lugar donde yo aprendí. O sea, de hecho toco con Beatriz, la mamá de Juan Sebastián. Y ella era pues como la dueña del lugar. Quedaba en la casa de ella, ahí no es la Macarena, sino el barrio que queda al lado del Parque Nacional. ¿Al lado del Parque Nacional? Por la Quinta, al frente, es casi al frente. Por la Perseveranza, no. No, la persona. No, se llama La Merced, creo. La Merced. Queda casi al frente un poquito más al sur de la entrada del San Bartolomé. Quedaba ahí, una casa, una nota, ahí tocó Jeff Ballard, ahí Sí, tocó Abishai, esa es. Sí, Antes de ese jazz tremenda esa. Sí, y ese lugar para mí historia. también fue muy importante porque pues ahí, o sea, yo creo que la formación de uno hace parte de todo eso, ¿no? De tocar con los amigos, de, bueno, estudiar en las escuelas, de ir a ver los conciertos, los bares son re importantes para que uno empiece como a desarrollar esas, pues como a formarse con el estilo. Hace poco leía que el jazz es eso, es un acto colectivo. Sí. ¿Sí? Y entonces en ese sentido me parece que es clave como seguir pensándolo así, ¿no? Como que pues es de relaciones, ¿no? Esa noche en Tocata y Fuga, antes de ese Jazz al Parque y todo el proceso del mundo nebuloso y la grabación. Eso es paralelo a esa llegada a la India. Nosotros ya estábamos metidos estudiando folclore, ya estaba gestándose Curupira y en Jazz al Parque, yo creo que ha tocado en todos los Jazz al Parque y en el 99 y 2000, si no estoy mal, tocamos con el cuarteto de Tico Arnedo en Jazz al Parque. La primera vez con Urián, Humberto Polar, un peruano, guitarrista, Tico y yo, en el Jazz al Parque más grande que se ha hecho acá, que fue en el Simón Bolívar. Trajeron a Richard Bona, nosotros éramos el penúltimo grupo, algo así, el día de cierre, y eso fue apoteósico ver, o sea, claro, no era como Rock al Parque, pero era en el mismo espacio con mucha gente. Entonces, ese fue un gran Jazz al Parque, yo creo que es de los que más dinero le invirtieron, digamos, en gente que trajeron. Bueno, el año siguiente se mudó al Parque Nacional Jazz al Parque y yo toqué otra vez con el cuarteto de Tico Arnedo, esta vez con Elis Álvarez en la guitarra, Urián y yo acompañando a Tico. Acabamos de abrir ese año un club de jazz con mi madre, que es Tocata y Fuga, en la Merced, que tuvo mucho. Ese fue el momento en que nació el énfasis en la Javeriana y tuvo una gran relación muy íntima. Ese primer énfasis de jazz que hubo en el país con Tocata y Fuga, porque ahí se presentaban primero todos los profes, ¿sí? La movida del jazz profesional se volvía ahí, toda la gente que llegaba a los festivales de jazz tocaba ahí. Pasaron los grandes monstruos del jazz que vinieron al Festival del Libre, a Jazz al Parque, pasaron por Tocata. Y el principal público eran los estudiantes de la Javeriana y de otras universidades, pero los que no faltaban eran los que estaban estudiando y tocando jazz en la Javeriana. Y empezó a ser un espacio donde empezaron a surgir grupos de esa nueva generación, de estudiantes de la Javeriana. Entonces ese fue el espacio donde nació la Distritofónica y los grupos de la Distritofónica, ¿sí? Pues Manje Valencia y que tocaba con el ensamble polifónico Vallenato, y después los Meridian Brothers y Asdrúbal, y primero mi tía y Ricardo Gallo. Toda esa generación, uno de sus principales espacios que tuvieron para moverse fue Tocata y Fuga. Y entonces hubo unos jazz memorables, y para mí el más especial fue justamente el que da origen al Bunde, y es el viernes anterior al Jazz al Parque del 2000, que nosotros íbamos a tocar, íbamos a cerrar, íbamos de penúltimas en ese Jazz al Parque con Tico Arnedo. O sea, ese fue un gran momento con Tico, y estábamos sonando muy bien. Eran 2 Jazz al Parque seguidos que estábamos cerrando, ¿sí? El anterior con Toño, en el anterior tocó Toño también, en este creo que no estuvo Toño. Y íbamos Tico y cerraba el sexteto de Abishai Cohen, que venía
con Jeff Ballard. Avishai y Jeff, nosotros ya los conocíamos, los habíamos visto en Holanda. En Holanda con Chick Corea, que le robó ese trío a Danilo Pérez. Básicamente yo ya había visto ese trío a Danilo Pérez con Jeff Ballard y Avishai Cohen en Bogotá, en la Luis Ángel, antes de irnos a la India. Y ese trío le duró a Danilo hasta que lo vio Chick Corea, básicamente. Chick Corea, pues, obviamente, ante una propuesta laboral de Corea, pues estos dos se fueron con Corea. O sea, yo creo que se sumaba mínimo un 0 a los cheques. En serio. ¿Sí? Entonces, nosotros ya estábamos fascinados con ellos. O sea, Jeff Ballard y Avishai eran nuestros referentes. Para Urián y para mí éramos los dos jazzistas de esa generación más duros del mundo. Ya los habíamos visto un par de veces y estábamos muy contentos de que íbamos a cerrar el Jazz al Parque con ellos. Y estábamos calentando, hicimos un toque de calentamiento el viernes en Tocata y se llenó, estaba muy lleno. Y estábamos tocando, calentando lo que íbamos a tocar el domingo, ¿sí? Básicamente. Y de pronto ya, yo creo que era la segunda tanda o algo así, se abre la puerta de Tocata y entra Toño, y detrás de Toño todos los caballos con los que él venía a tocar. Sí venía a tocar, que eran Satoshi Takeshi en la batería, Chris Dahlgren, un bajista de free jazz gringo, y Ben Monde, un guitarrista. Entonces venía con el japonés y los dos gringos y Toño, y nosotros, y venían con el saxo en la mano. Toño, ya sabíamos, esto se va a armar aquí. Ya la gente se dio cuenta, estaba entusiasmada, y tanto así como que empezó, supongo que convocaron más gente porque estaba lleno el sitio, pero cuando se vio que se iba a armar el jam, empezó a llegar gente a una hora que yo veía venir de otros bares, no sé, ya a la medianoche empezó a tetearse esa vaina, porque se iba a armar la tremenda en la víspera. Y ya cuando tocamos la última canción, como bueno, y vamos a invitar a nuestros amigos, estamos tocando la última canción con Tico, y entra por la puerta del bar Avishai Cohen con Jeff Ballard y con Jason Lindner, que no lo conocíamos, que pues después, bueno, yo creo que les he hablado, él grabó Black Star con David Bowie. Ya toca con Juliana ahorita. Exacto. Entonces entran esos tres. A Jason no lo conocíamos, pero los otros dos, obvio que sí quedamos asustados al ver entrar esos tres caballos. Y lo que presentíamos pasó. Se armó el jam más memorable porque había tres bateristas que eran Urián, Satoshi y Jeff Ballard, ¿sí? Había dos guitarros que eran Ellis y Ben Monde, ¿sí? Estaban tres saxofonistas que eran Pacho, Tico y Toño, ¿sí? Y estábamos Chris Dahlgren y yo en el bajo, ¿sí? Y en el piano únicamente Jason Lindner. Amaneció, nos dieron las 5 de la mañana tocando en un jam eufórico de un nivel de intensidad que nos conectaba mucho. O sea, nos dimos cuenta que sentíamos y vibrábamos la música de la misma manera. Hubo una gran empatía, nos conectamos totalmente. Tanto así que, bueno, la gente que estuvo en ese jam se lo gozó, fue memorable. ¿Sí? Y al otro día, tanto así que al otro día, al mediodía, cruzamos datos, al mediodía ya estaba hablando yo con Jeff y Avishai, y yo decía, no, pues venga y armamos un jam, y me los llevé donde Teto, en la tarde. Y nos fuimos esa tarde, nos metimos a la casa de Teto, Avishai, Jeff, Jason, y yo llamé a Urián y a Juanita Delgado. Y con Teto armamos un jam todo el día y toda la noche hasta tarde. No fuimos a Jazz al Parque ese día, ¿sí? Nos perdimos a Toño, ese día cerraba Toño esa noche, ¿no? Pero porque estábamos, pues, en éxtasis tocando con estos manes. Y al otro día ya hubo una gran empatía, amistad, afinidad estética, tocar música mía, yo toqué música de ellos. Y al otro día en el cierre de Jazz al Parque, pues nosotros tocamos de penúltimas e invitamos al pianista Jason a tocar en la última canción con nosotros, y Avishai nos invitó a Urián y a mí a subirnos en la última canción y cerramos con Avishai y el Jazz al Parque. Hablemos sobre... Es que esto, ¿no? Sí. Asdrúbal, primero mi tía, el cuarteto de Ricardo Gallo, no sé.
Pues mire, hay dos cositas como puntuales para mí. Yo tuve un grupo, recién sacado la Sonora, armé un grupo de jazz con Sergio Mejía y con Juan Manuel Toro, que se llamaba Tríptico. Tocamos en un jazz al parque. Yo ya me estaba metiendo por el jazz. Urián tocaba con Arnedo y en una de esas tocadas no pudo y le dijo a Toño, oye, hay un alumno, hay un amigo pues que toca chévere, tal, no sé qué, ¿por qué no? Y entonces Toño me llamó, no a tocar puntualmente a un concierto, pero sí a parchar en su casa para tocar un poquito, a probar ahí con Eblis, tocábamos en un trío, Toño, Eblis y yo. Y ahí nos empezamos a conocer y ya luego Toño me invitó a un primer concierto en el Colegio de Gary Gaitán, acompañando a Totola, pues, El debut. de una. El debut con Toño fue tocando en el Jorge Eliezer Gaitán, el cuarteto de él, Julián Gómez, Rodolfo Martínez. Juan Pablo Tomón, un guitarrista que también tocaba ska en esa época. Él, unos temas de él y unos temas con Toto. Esa fue mi primera entrada, digamos, como a ese escenario como así jazzístico, un poquito más grande. Luego, un poquito después de eso, yo terminé Tríptico, el trío que le digo, y me empecé a conocer con Alejandro Forero, que es el que es como director de la Distritofónica, alumno de Monsalve de composición. Sí. Y entonces él me dijo, él venía de Londres y me estaba enganchadísimo con un colectivo que se llamaba Bank on a Camp de Nueva York, y me dijo, me fue a mi casa y me dijo, George, armemos un colectivo. Y yo le dije, de una, ¿cómo es la vuelta? Entonces, no, pues miremos a ver quién más está, no sé qué. Ya habíamos empezado Asdrúbal, finales del 2003, ya habíamos empezado con Asdrúbal. Entonces, él lo que quería es como aglomerar bandas. En ese momento, Asdrúbal, yo tenía un grupo que se llamaba Súbito Chigüiro, con otro parche ahí, con solo Karina, bueno, una cantante ahí. Sí. Y estaba otro grupo que se llama La Revuelta de Juan David Castaño. Estaban otros parchecitos, ya no me acuerdo quiénes estaban ahí en esos primeros. Pero entonces decidimos aglomerarnos entre bandas, como, oiga, más o menos todos como que estamos hacia lo mismo, música colombiana, medio con vainas raras, tal, no sé qué, hagamos un colectivo. Y se arma la Distritofónica. Y la Distritofónica fue la plataforma para un montón de otras bandas, que era como entre nosotros. Seguro a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que ustedes tocan, tienen con los mismos, pero tienen otro nombre. Nosotros éramos los mismos, medio rotábamos. Sí. Entonces de ahí la Distritofónica pues está Asdrúbal, yo estuve a Súbito Chigüiro, el cuarteto de Ricardo, luego armamos primero Mi Tía, y ahí empiezan a surgir como nichos. Luego yo ahí armo mi parche de Caída Libre, que es el disco que yo grabo. ¿Qué estaba pasando, digamos, en cuanto a la escena? En cuanto a la escena, si podríamos llamarlo así, la escena como jazzera, como quién estaba tocando, quién estaba existiendo. La escena jazzera en Colombia ha estado siempre en Bogotá, ¿sí? Allá siempre ha estado. Digamos, la mayor cantidad de músicos que tocan jazz siempre han estado allá. Entonces, en ese tiempo estaba esta generación, había pegado muy duro la fusión, entonces los grupos que tocaban estaban fuertemente anclados a la fusión, ¿no? Como al jazz rock, y había un virtuosismo, pues, entonces los músicos que tocaban bien se acercaban al jazz desde ahí. Entonces estaba el grupo de Adrián, que era con Ocho, con Reyes en la batería. Bueno, un parche que tocaba Richard, sí. Entonces había un parche muy bueno, pues ahí tocando música Camaleón, se llamaba el grupo, muy bueno, si ves, ya estaba Monsalve, acá, ahí en Bogotá con Curupira, creo, ya estaba dando vueltas Jorge por ahí con Arnedo, si ves, en el combo, estaba La Mojarra también. O sea, también había mucho de la fusión con músicas colombianas, eso estaba dando palo por todo lado. En Medellín, si ves, la gente tocando gaitas, yo veía que ya toda la vaina estaba por ese lado. Entonces muy chévere porque también eso tiene que ver con lo que había hecho Toño, si ves, con la música colombiana, entonces eso abrió como este despertar de los músicos de Bogotá, sobre todo para ir a estudiar como con
los maestros tradicionales, y eso fue muy chévere porque se empezó a generar otros sonidos. Digamos que cuando uno está en una provincia, si es como Cali, no sé, Barranquilla, ahí los maestros de música popular están ahí, de la música, ¿sí ves? Entonces vos en Cali tenés a Gualajo, tenés a toda la gente ahí, como que uno convive mucho con la tradición, ¿sí ves? Yo me acuerdo que yo iba con mis amigos a tomar clases donde Gualajo, al bar donde él vivía, y le pagábamos con ron, ¿sí ves? Como que no fui a muchas, pero había era como una costumbre y uno veía, no, pues bacán, esta música es muy chévere, estos manes tocan mucho, digamos que allá siempre hubo el deseo por aprender. Pero bacano lo que hicieron en Bogotá, porque en Bogotá había algunos que habían estudiado jazz más que los de, pues en Cali uno tocaba salsa, ¿sí ves? Entonces en Bogotá había gente que sí había tenido un acercamiento más directo con gente que tocaba jazz. Es otro sonido, ¿sí ves? Entonces uno empieza a darse cuenta que hay como otro sonido, ¿cuál es? ¿Cómo es que se toca bien? Porque yo había escuchado aquí jazz, o sea, yo había escuchado jazz, ¿no? Pero había otra cosa que yo no había experimentado tocando, ¿sí? Como un sonido que yo no había escuchado. Entonces en ese tiempo conocer a esta gente fue valioso porque esos eran los parches que habían, ¿sí? Jorge siempre ha estado, no sé, Quique, ¿sí? Jacobo Vélez, Juancho Valencia en Medellín, eso eran, digamos que todos nosotros estamos entre la misma edad, y ese fue un parche así de músicos muy, muy buenos, ¿sí? Haciendo música original, obviamente todos tenían música colombiana metida ahí, y eso también fue muy chévere. Pero entonces siempre estaba la pregunta mi pregunta particular era, listo, los arreglos son increíbles, todo el mundo toca mucho, los músicos colombianos son lo mejor, pero yo escuchaba en la improvisación una aproximación, pero es que hay algo diferente aquí. Aquí hay algo diferente, ¿sí ves? Entonces yo empecé a percibir que, pues obviamente se notaba en algunos discos, en los discos se nota, pero que la profundización en la improvisación era una cosa más importante que lo que yo hacía con el arreglo y con el tema, pues para mí. Qué bacano saber eso. Aprovechando pues que usted ya menciona la escena de la Javeriana, gustaría saber con qué escena musical se encuentra su merced cuando llega a Bogotá por primera vez. No, pues eso sí fue un cambio tremendo. Toda la fusión pues con la música tradicional por un lado, pero como por el interés que había acá en el parche bogotano, sobre todo muchas fusiones como de músicas tradicionales con jazz. Pues con toda una escena también grande de pop acá en Colombia, pues de acá de Colombia, que estaba en esa época radicada acá en Bogotá. Y pues también al entrar a la universidad empezar a conocer los profesores, sobre todo los profesores de batería en esa época, que no eran mucho mayores que yo, y la relación era como de compinchería y como de pasar música, y como que a través de ellos también descubrí sobre las clases de batería descubrí muchísimas cosas también. Bueno, y empezando a ir a conciertos ¿Y quiénes, más o menos, quiénes estaban tocando en ese momento? Como quién tenía nombre o cuáles eran los profesores también, por ejemplo. En esa época, pues me acuerdo que así de los bateros, de lo que uno oía, ¿no? En la calle, como, es que este batero, el otro batero, uno era Roberto Cuao, que Roberto Cuao sigue tocando, pues, y como en esa época estaba más como en la onda de la fusión, como del jazz latino. Estaba otro man que se llamaba José Madero, si no estoy mal también, que le daba mucho al latín. Estaba Víctor Bastidas ya también por un tiempo y luego se fue. Estaba Urián también ya, desde ese entonces era así como uno de los bateros súper reconocidos. Estaba Jorge también, como empezando ahí a hacer cosas con Asdrúbal y con Primero Mi Tía y con Curupira. Estaba también Curupira, que me acuerdo que cuando fue al concierto de Curupira como que me voló la cabeza. ¿Quién más? Estaba Pedro Acosta también,
ya recién acaba de volver de Nueva York y estaba también por ahí tocando. Y estaba también Javier Reyes, que fue mi profesor, que somos muy amigos, que vive en Alemania también, él estaba por ahí tocando. Y pues había un parche en lo que es ahora Café Tambora, que era la antigua casa de la mamá de Juan Sebastián Monsalve, y había un bar que se llamaba Tocata y Fuga, y ahí pues era como, sí, donde se reunía todo este parche a hacer conciertos de jazz. Hablando así de la escena, a mí me gustaría que nos contara un poco, porque usted ha estado supremamente presente en el crecimiento y el desarrollo de Matic. Háblenos un poquito con respecto a Matic, qué ha significado para la escena. En lo que a mí me consta, pues realmente es un espacio muy bonito en donde las puertas están abiertas. Sí, para como el que Matic, quiera. Matic es más que un sitio, ¿no? Sí, totalmente. Total. Yo toqué, la primera vez que toqué en Matic fue en el 2010, pero creo que lo habían abierto un año antes, en 2009 creo. Y cuando llegué no había nada. Llegamos y metimos todo. Yo llegué de Argentina y quería tocar con la música de un quinteto con el que tocaba, Quique Mendoza Quinteto, con Jacobo Vélez, con Boris Ríos, Lucho y Jorge. Y entonces llegamos y no había ni tarima. Si ustedes han entrado al lado del baño, era ahí un pedazo ahí, y todos llegamos ahí cargando equipos, y bueno, hoy como 12, 11 años después, pues tienen pues todos los equipos que uno necesita para ir a tocar, ¿no? A mí me parece que sí, es más que un sitio, efectivamente. Claro. Para mí es como un centro de investigación, ¿sí? Donde yo puedo ir a probar las cosas que yo... Y también esas como pruebas que sean extremas, ¿ve? O sea, no... Yo creo que sin un espacio como ese yo no haría los discos que hago. Tremendo ¿sí? Decir eso. Sí, yo haría, no sé, pues estaría haciendo pues otra música, no sé, ¿sí? También entiendo que los espacios viven también, o sea, necesitan ganar plata con la actividad que se desarrolla como artística ahí. Y eso me parece que es muy chévere de Matic, que precisamente el tipo no lo limita a uno a que tenga que ser un cierto tipo de música. Bueno, claro, él sí tiene como una línea que apunta a lo experimental y todo eso. Pero, por ejemplo, él no me ha dicho a mí que le baje el volumen. Sí, y eso me parece que creo que no pasa en todos los lugares, ¿no? Creo que es el primer lugar donde no le dicen a uno que baje el volumen. Teniendo en cuenta eso que usted dice de no haber podido sacar los discos que han salido, que no hayan salido como salieron sin ese espacio, ¿nos puede hablar un poquito sobre quizás sus diferentes procesos compositivos? Ahorita hablando con César, nos comentaba que usted tiene muy presente un concepto, una narrativa a la hora de desarrollar cualquier proyecto, y que a mí me parece muy bacano. Pues se siente cuando uno escucha cada uno de sus 1000 discos, cada uno es lo que es en lo suyo. Y no solo esto, sino que uno escucha Suricato y después escucha Pérez, y si usted no ve su nombre en los discos, uno cree que son parches totalmente diferentes. En cuanto a el concepto y la ramificación, pues, y la exploración sonora, ¿cómo se organiza usted? ¿Cómo organiza esas ideas? ¿Cómo le pega a esos conceptos? Pues yo creo que más que organización, porque pues no es que haya mucho, o sea, como que ya nada proponga hacer algo, o sea, lo que siento es que uno puede acercarse a la música que quiera uno. ¿Sí? Yo cuando empecé a estudiar tal vez tenía como impuesto ese prejuicio de, no, mire, usted toca jazz, eso no eso no es jazzero. Pero pues a medida que pues voy estudiando también la historia del jazz y la música, me doy cuenta que el jazz precisamente es diálogo, ¿no? Y como que se esparce y dialoga con los entornos y con las épocas. Claro, bueno, yo ahora con toda esa historia y con toda esa vuelta ya de su música personal, de su carrera como Juan Sebastián Monsalve, ahora podría hablarnos un poquito sobre Curupira y también del último disco, como ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve Curupira hoy? ¿Cómo ha sido Curupira durante los años? ¿Qué nos puede contar? Bueno, Curupira es un proyecto de vida, digamos, en el que coincidimos, ¿sí? Inicialmente 8 personas, en este momento nos hemos sintetizado y somos 6, digamos, en la banda.
y ha sido parte de nuestro crecimiento como músicos, ¿sí? Pues yo ya tenía experiencia, había grabado discos, ¿sí? Pero digamos como desde ahí en adelante asumimos con mucho compromiso el estudio de las músicas tradicionales y una relación humana con los maestros de las tradiciones de las diferentes regiones, ¿sí? Para crear relaciones humanas verdaderas, con retroalimentación. Porque si hay algo que empezamos a entender es la lógica de usurpación cultural sobre la que se ha construido el pop. Porque la música de consumo masivo, básicamente lo que se llama popular music, es básicamente música hecha por y para el mercado fonográfico y radial, tomando elementos de todas las músicas populares, tradicionales, para aumentar el target. Entonces, básicamente la usurpación cultural o el robo o el plagio de ideas ha sido la lógica básica de la construcción del pop. Entonces, con ese amor que teníamos por las músicas tradicionales, empezamos a entender que había que tener una postura ética también y crear un tipo de relación, ¿no? de mutuo beneficio con los maestros y con las tradiciones que abordamos. Y eso nos llevó a tocar y a grabar primero con Encarnación Tovar, del Diablo, después con Gualajo, el maestro de la marimba, con Sixto Silgado Paito, y con muchos otros músicos. Esos son como los maestros, como los que más nos influenciaron y con los que más trabajamos, giramos, grabamos, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso de investigación hemos logrado derivar un trabajo creativo experimental de vanguardia, un poco como teniendo en cuenta como esa lógica que ha habido y que ya hemos hablado de esa dialéctica entre la tradición o el neoclasicismo y la gente que se aferra a los sonidos de los géneros ya establecidos, versus la vanguardia y la experimentación, esa dialéctica que existe en el jazz, por ejemplo. Nosotros tratamos de entenderla y aprovecharla sin polarizar, sino entender cómo esos movimientos tradicionales, los festivales tradicionales, los músicos tradicionales han sido nuestro principal referente y motivo de estudio para hacer música experimental y de vanguardia. Entonces esa es como la postura estética de Curupira, y es un poco conciliar como esa tradición con la vanguardia, y de ahí viene el nombre del primer disco, y que es el nombre también de un libro que estamos a punto de estrenar, que se llama Pa'lante pa' atrás. Entonces, cuéntenos de eso, cuéntenos de lo último que está saliendo de Curupira. Pues sí, ya este es el 7º álbum. En ese proceso hubo momentos importantes, digamos, no solo de fusiones de músicas tradicionales con músicas urbanas y contemporáneas, sino algo importantísimo fue empezar a mezclar músicas tradicionales de diferentes regiones, rompiendo los regionalismos en las músicas tradicionales. Y eso fue un punto muy importante en Curupira, en nuestro tercer álbum, que es El Fruto, donde empezamos a mezclar cuatro llanero con gaita y con marimba. Bueno, desviándonos un poquitico de ese tema, porque me interesa saberlo y creo que vamos a ir por una línea más o menos cronológica. Su merced se va a estudiar en un conservatorio en Ámsterdam. ¿Eso pasa después de que termine en la Javeriana? Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, pues yo terminé en el 2006 en la Javeriana, y pues toda esa época de la Javeriana pues era como, por un lado, tocando con San Alejo. Hacíamos muchísimos conciertos, tocábamos casi cada fin de semana, pero también tenía otro grupo también con William Pérez y con David González que se llamaba La Red, donde también tocábamos juntos pues todo el tiempo. Entonces yo me la pasaba como entre esas dos cosas, que era pues el mundo del pop y de la banda y esto, pero también como siempre con mucho interés por el jazz en particular. Entonces, como durante toda esa época de San Alejo, pues siempre tuve ganas de seguir estudiando, como de irme a otro país y esto, de hacer como esa experiencia. Y terminé en el 2006, estuve un par de años ahí como tocando, pues más que todos esos 2 años fueron
seguir dándole con San Alejo y tocar batería y tocar pues con los parceros, llamear mucho. También era como tocábamos mucho entre nosotros, entre los estudiantes, llameábamos todo el tiempo. Yo vivía ahí detrás de la Javeriana sobre la Cuarta y me la pasaba ahí tocando con gente todo el tiempo. Tomábamos muchos parches como de llamear. Y pasaron 2 años y me quería ir a estudiar a Berlín inicialmente, entonces apliqué a una visa de Alemania y estuve viviendo en Berlín 2 años, como practicando, pues pillando también otra cosa totalmente diferente a lo que había aquí, otra escena, otra manera de pensar, otra manera de ver la música, bueno, un cambio fuerte. Y de ahí después de hacer aplicaciones, hacer aplicaciones después, 1 año después de haber llegado, fue que resulté estudiando en Ámsterdam y ahí ya pues me fui a estudiar allá al conservatorio. Ya pasé en Ámsterdam como 6 años. Ok. Allá usted alcanzó a estar como con Santiago Botero también, como al tiempo, ¿no? Sí, alcanzamos a estar como unos 2 años, 3 años, tal vez. Claro. Coincidimos como 2 o 3 años, sí. Y de ahí, pues no sé, Quique nos contó que de ahí viene un poco la idea de Pérez, ¿no? Sí, pues al principio lo armamos Santiago y yo como pensando en un dúo con trabajo y batería. Y allá empezamos como a hacer los temas, hicimos varios conciertos, grabamos como un demo. Y ya cuando yo volví, Santiago me dijo que le hiciéramos con Kiki, pues claro. Yo le dije que no. Ahí fue cuando cuajó ya la vaina. Cuando ya estaba... Sí, ahí fue cuando ya Ese cuajó. demo. Ese demo está por ahí, yo lo tengo que buscar, debe estar por ahí. Sería una chimba escucharlo. Claro. Oiga, bueno, no, pensamos ahora como, listo, usted está allá, toda la vaina, cuando vuelve aquí a Colombia y específicamente a Bogotá, digamos, ¿con qué se encuentra, digamos, diferente a lo que usted dejó cuando se fue? Pues yo me fui en el 2009 y volví en el 2015, hace 5 años, que en realidad pues como que parece como corto tiempo. No, pues que encontré pues básicamente un crecimiento exponencial en la cantidad de músicos y de bandas y de todo, pues como un crecimiento gigante en la música acá en Bogotá, como también como unas escenas que se fortalecieron y que se consolidaron también mucho de esa época, como pues de toda esta escena de la música como tropical, experimental. Pues eso ya estaba cuando yo estaba allá, pero cuando volví era como ya estaban así súper consolidadas las bandas, las figuras. También me encontré con una cosa que pasa en todos lados, y es que antes, cuando yo estaba en la universidad, yo sentía que el parche era todo más mezclado, como que no era que no era como es en Europa, que es, bueno, no, usted es jazzero, no, usted es pop, nunca lo va a llamar a tocar un gig de jazz, jamás, porque toca pop. Usted toca impro, entonces sí, como que cuando volví encontré eso, pero que también pues mucha gente que yo no conocía y muchos más músicos, digamos, con un nivel interpretativo que no existía cuando yo me fui. O sea, digamos que cuando estudiábamos en la Javeriana, nosotros el nivel no era tan alto, y en esos 8 años cambió impresionante el nivel técnico, y como interpretativo de los instrumentistas subió muchísimo. Aprovecho todo ese momento que usted también está contando, y sobre todo está como este auge de la música como medio fusionada, medio frita, media la fritera tropical, y le pregunto sobre Meridian. Cuéntenos cómo ha sido esa entrada, cuando entró ese parche y cómo ha sido, sí.
Ahí entré en el 2016, como un año y medio después de que volví. Pues yo cuando ellos estaban de gira ya yo iba a verlos y pues conocía a Manje mucho. También había estado grabando un disco con La Red precisamente, que era este trío con David y con William en la casa de Eblis en el 2012, que vine como en unas vacaciones. Y no, pues Eblis me preguntó que si quería tocar ahí, que había una gira, que había que montar unos temas, porque el baterista que era en esa época Damián Ponce, que es el hermano de Juan Sebastián Monsalve, se iba a vivir afuera, él es compositor también, entonces como que iba a estar por fuera. Entonces bueno, Elvis me dijo, yo llegué y no, pues un aprendizaje muy bacano, aprender de mucha música, oír mucha música, aprender a tocar como desde una manera cero baterística, pues a como yo venía acostumbrado, ¿no? Como la onda jazzera, baterística, super baterista, fills, todo esto y más como a tratar de interpretar de la mejor manera posible, pues sí, lo que Eblis consideraba que era necesario como para cada composición, pero también lo bacán es que cada cosa tiene un referente muy claro. Entonces, nada, como estudiar los referentes y pues al principio fue básicamente irme a un ensayo, a grabar a Damián y pues a sacarme los toques de Damián y luego a meterle ahí mis cositas, pero pues como un aprendizaje casi que, pues no voy a decir que casi que de otro instrumento porque no es así, pero sí como de una mirada a la batería que yo antes no había como experimentado. Bueno, Zaperoco es como mi grupo del alma. Empezamos con Zaperoco hace muchos años, precisamente con Quique Mendoza, con Lucho y con Pedro, con Lucho Guevara y con Pedro Acosta. Nos reuníamos en el Bosque. Ellos eran profesores del Bosque en ese momento, yo todavía no había entrado. Estamos hablando del año 2003, si no estoy mal. Ellos ya venían con algunas experiencias con un grupo, con un amigo que se llama Santiago, en un grupo que se llama Santiamén. Y ellos ya estaban como consolidando algo y luego nos encontramos, nos conocimos tocando y me llamaron, como que nos juntamos. Lucho ya me había como amenazado, ya me había dicho, usted lo voy a llamar para el, no para el grupo, sino para el Bosque, para trabajar. Ya no recuerdo exactamente si yo ya había entrado al Bosque, pero creo que al principio todavía no había entrado y entonces empezamos a reunirnos en un cuartico pequeñito que había allá en la universidad. Nos reuníamos como a las 7 de la noche y era como el ensayo sagrado de los... No me acuerdo qué días, realmente, el lunes, martes, no sé. La misa. Sí, a las 7 de la noche nos reuníamos y ensayábamos un par de horitas. Y ahí empezó como el Zaperoco. ¿Qué momento, digamos por ejemplo en los últimos, yo creo que sería pertinente hablar de los últimos 20 años, ¿sí? Como desde el 2000, acá, digamos, o incluso finales de los 90, ¿qué momento dentro de esas décadas cree que ha solidificado más como lo que está pasando o lo que se ha hecho? ¿Qué momento es que se ha hecho? Uy, estos 5 años se hicieron tal o... No sé, para mí, o sea, yo sentí que cuando, o sea, yo me fui para Argentina y cuando volví sentí que había algo como que sentía que se estaba como cocinando aquí, que me interesaba mucho. Sí, cuando llegué... ¿En qué año se fue? ¿En qué año volvió? Yo me fui en el 2006 y regresé en el 2010. Sí. Ya antes pues yo tocaba con los grupos y eso, ¿no? Pero cuando regresé empecé a pillarme como todo, pues unos grupos que me interesaba como sonaban, ¿sí? O sea, todos los proyectos que salían de la Espitofónica me parece que tenían una sonoridad que yo no escuchaba en otro lado. Y que eso no podía suceder en otra ciudad, sino podía suceder aquí. Es que siento que pues en Bogotá coexiste todo, ¿eh? O
sea, están los grupos que tocan música tradicional, están los super jazzeros, están los metaleros, está, ¿sí me entiendes? Está todo el parche, man, ¿sí pilla? Los mariachis y eso, todo empieza a producir como son los boleros. Me di cuenta que como que el músico estaba percibiendo eso, ¿no? Como coexistía todos los estilos y los tipos de música. O sea, que me parece que yo lo percibí ahí, como en ese momento, ¿no? Claro, y pues ya habló de la distritofónica, mejor dicho, de cuando volvió y sintió eso, dígame como un par de proyectos o de gente que vio que dijo, uy, cerdo. Pues, marica, por ejemplo, esta, primero mi tía, Asdrúbal. Sí, yo escuchaba como un sonido especial, ¿sí? Hay algunas cosas de Puerto Candelaria que hacían como lo primero que estaban haciendo por esa época. Qué chimba. La escena improvisada en Colombia está en Bogotá. O sea, yo sé que tienen que haber músicos en otras ciudades que lo quieren hacer y que lo hacen, pero no hay escena. Y es lógico, si ves, entonces yo me pongo a pensar por qué. Entonces, claro, las ciudades tienen su idiosincrasia particular, entonces la gente quiere escuchar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, digamos, una onda de impro como la que hace en Bogotá. En Cali no es que no se pueda, ¿sí ves? Porque Pacho Dávila estuvo en Cali, él es de Buga, ¿sí ves? Y él empezó en Cali y él lo intentó. Y en Cali siempre hay como tres, ¿sí ves? Y como que les gusta, que saben que han estudiado afuera y que entienden, pero eso, digamos que Pacho iba a los jams a improvisar y cuando él empezaba a hacer free y eso, entonces todo el mundo, ay, no, ya llegó Pacho. Pero como sabían que es tan bueno, entonces como que es, y como Pacho también puede tocar jazz, entonces es como que ahí se pasaba. Ahora alguien aparte de los que están ahí en la Javeriana, bueno, sí, Ricardo Arias, ¿qué más puede ser? A ver, ¿quién está por ahí? No sé, yo he visto también como otros combos que hacen como que está más como el parche, no sé, que yo todo lo he escuchado en Matix, ¿sí ves? Entonces a veces uno ve unos parches de improvisación que no vienen de los músicos, ¿sí ves? Que vienen más como de los artistas plásticos, ¿sí ves? O de músicos, pero no músicos de jazz, sino como un parche más de música contemporánea que establece una improvisación con otros parámetros. O artistas escénicos también. Más como música aleatoria. Sí, no, en el arte escénica siempre hay impro. Digamos que yo siempre he pillado la impro ahí sí. No he visto pues cosas de esas, pero ellos trabajan eso mucho más común pues que los músicos, ¿no? Creo, no, mentira, no sé, puedo estar hablando mierda. Pero yo no he visto otro parche en Colombia de impro y me lo he preguntado y uno como que piensa, pero es que no va a otras ciudades y se da cuenta que la onda es otra. Es como que Bogotá es la ciudad que permite que haya por lo menos 3 personas viendo un concierto de impro, ¿sí? O sea, que pueda haber gente tan, no sé, o tan loca o tan de quiero buscar algo nuevo, o de tanta gente, ¿sí ves? Que alguna de esa tanta gente caiga a un concierto de impro como, uy, ¿qué pasa aquí? Entremos aquí. No, es que lo que pasa en Bogotá es que también hay una cultura no solo del baile, sino que allá en Bogotá la gente también escucha música, no solo la bailan, ¿sí ves? Entonces eso hace como una apertura. Y porque les llega todo, ¿no? Son bastante bien... o sea, les llega todo llega a Bogotá. Yo siempre tenía que viajar a Bogotá desde Cali, siempre. O sea, son muy privilegiados. Y aquí ya como para aterrizar un poquito, sí, y obtener su opinión o su visión como en relación a estos 90s tardíos, comienzo de los 2000, esa escena cómo estaba creándose y un poquito como relacionándose, como usted decía, con el internet y las nuevas dinámicas. En relación a esas dinámicas que había, como que ha cambiado hoy, o sea, que usted vea, que usted sepa, que usted conozca, que ve distinto. Pues hermano, los procesos son muy diferentes. ¿Procesos en cuanto los procesos de generar, digamos, una agrupación y de generar la música, creo que no mal ni bien, sino creo que han cambiado mucho, han mutado mucho. Claro. Los proyectos de la época de antes de las redes, me da la sensación a mí, con Juan se habíamos hablado de eso, y es que estaban
o estábamos inmersos en construir muy únicamente desde el sonido, ¿no? Todo lo otro paralelo de visibilización, de las fotos y tal, eso era un proceso como mucho más atrás del centro, de la médula, digamos, de hacer música. Así fue con todo, ¿no? Ahora la posibilidad de usted grabar algo y montarlo en una cosa donde tiene una visibilización tan masiva hace que simultáneamente su proceso de búsqueda sonora tenga que ver con su proceso de búsqueda de visibilización. Eso lo que podría generar, no en todos, no, porque habría que analizar caso por caso, es que a lo mejor la indagación sonora o la búsqueda sonora no es tan profunda, digamos, De acuerdo. porque rápidamente usted necesita salir a un modelo de visibilización que está ahí, que es muy necesario. Entonces, Sí. nosotros, hermano, no había tanto afán por la visibilización. Conseguir un concierto ya era realmente apoteósico, entonces... Porque era esa la visibilización, Esa, o sea, claro, la presentación y la historia, claro, lo que sea, era sí, su set sí, en X y exacto. llevar. Pero entonces creo que la indagación de un grupo, o sea, un grupo antes de salir, pasaba mucho tiempo en qué es lo que hay musicalmente para construir. Ahora siento que es todo muy rápido, o sea, como que, listo, nos juntamos, al otro día hay una página de Instagram. O sea, usted puede crear un grupo hoy, lo podemos hacer un grupo hoy los tres, y al mañana hay una página de Instagram. Sí, pues. Eso filtra la cosa, eso es diferente porque es como, ok, ya tenemos una página de Instagram, ¿qué vamos a montar? Exacto. Rapidito. Y la vaina tiene que ser rapidito. El orden es distinto. El orden es distinto. Entonces nosotros, suena raro, suena como a medida que somos re viejos, pero es que somos viejos. Estamos en todo ese proceso de transición y no es tan fácil. Para nosotros no es tan fácil. No es tan fácil hacer ese modelo de transición a todas estas nuevas plataformas y tal. Pues se siente desde acá. A veces uno quiere escuchar la música y no es. Y nosotros estamos hablando de eso, en especial con César Medina, que nos decía que hasta poquito, hace muy poquito fue que montó a Zapero con Spotify. Exacto. Como porque, claro, ¿sabe? Y nosotros estamos hablando Por de ejemplo, esto con buscar Alejandro. primero a mi tía. Nosotros hablamos de esto con Alejo porque a nosotros nos parecía, o sea, como que desde el lado, desde nuestra perspectiva, en donde uno, nos gusta la música, y dos, queremos conocerla más y indagar un poco más en esa escena porque siento que, y sentimos que es importante también, precisamente por lo que usted dice, como de esta indagación sonora, entender un poquito lo que estaba allá atrás, como para poder, no sé, montarse en una corriente que sí existe, no sé, sí. Entonces, como a mí me da duro pensar que esta vanguardia, ¿cierto? Que esta música de vanguardia está condenada a ser una escena underground. Y utilizo el término como condena porque pues aguanta el resto que todo el mundo lo escuchara, ¿no? Y digamos que es problemático porque no hay una plataforma. Sí, fíjese que nosotros tenemos una preocupación, nosotros creo que nos saltamos una instancia que creo que de pronto ustedes todavía no, o sea, no, de pronto no reconocerían que uno se podría saltar. Yo lo veo así, en cuanto a la gestión, ¿sí? Y en cuanto a la productividad de un grupo, y en cuanto a dónde va un grupo, en cuanto a cuáles son las necesidades artísticas y cuáles son las necesidades, digamos, como laborales. Administrativas, pues. Y administrativas y como de gestión. Sí. Nosotros nos saltamos el filtro de preocuparnos muchas de mis bandas, por el modelo de visibilización en redes y fuimos directamente al modelo de gestión que produjera contratos, fechas locales, nacionales e internacionales. Entonces nosotros, pues, marica, de mucho de la onda de parche, le puedo decir, si usted lo midiera a través de actividad, digamos, en conciertos, giras en tal, en discografía o en lo que sea, es magnánimos. Es una generación muy productiva. De acuerdo. Yo empecé a viajar desde el 2003, desde el 2002 hice mi primer viaje a tocar afuera de Colombia. Y desde el 2002 hasta el 2019, hasta el 2020, digamos, no he parado de salir todos los años con todos los grupos. O sea, con Toño, con Ricardo, con Curupira, con Suricato, con el quinteto William Pérez, con Primero Mi Tía, con Asdrúbal. O sea, entonces, cuando yo pienso es como, bueno,
cuáles las necesidades, digamos, de aglomerar espectadores en la red está en relación a qué, pues a tener espectadores. Yo espectadores virtuales, claro, ¿no? Porque es que ese es el claro, toque. Ojalá sus 1000 seguidores cayeran al toque. Claro. Realmente es tener cifras, es que es eso. Entonces, a mí me da la sensación que la pantalla del compu, la pantalla del celu, pareciera que es el filtro único para atravesar de pronto como esa barrera como de ir un poquito más al fondo de que pueda ser un grupo, de existir. Es que es eso. Nosotros como no la tuvimos tanto, mano, nosotros muy cerquita a la creación de mis proyectos, había un contacto rápido con la Cancillería, y con un festival en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Francia, en España, en México, en Polonia. Ya entiendo el salto del que hablo. Entonces nosotros nunca pusimos nuestras necesidades acá, por eso es que seguramente ahí no aparecemos mucho. Pero después, si usted empieza a ver las hojas de vida de las agrupaciones, o sea, usted empieza a ver una seguidilla de conciertos locales, nacionales e internacionales, que a mí, no es como que sea la última como idea de ser un gran músico, ¿no? Claro. Pero esto de con su proyecto poder llegar a un festival importante, a una gira importante, a una cosa, pues a mí, me parece que nutre mucho al proyecto. Entonces, nosotros nos saltamos la pantalla. A partir de su, como la maestría que hizo hace poquito el año pasado, que cerró, ¿a dónde vamos como con el jazz colombiano? ¿Qué siente? ¿A dónde vamos a partir de esa investigación? Okay. Pues lo que nosotros estamos planteando con todo este parche a partir de la investigación es un mapeo intergeneracional. Eso, así se lo definiría. Un mapeo intergeneracional en donde tratar de que nadie se quede afuera, ni los que vinieron hace mucho tiempo, ¿saben? 1957 parte de nuestra investigación, hasta lo que se está haciendo en este momento, hasta Guaita, hasta los parches de ustedes, hasta... queremos hacer un rastreo intergeneracional, interestético, intergénero, ¿entiendes? O sea, hombres, mujeres, exactamente lo mismo, estéticas, parce, lo que sea. No, digamos que no catalogamos para seccionar, sino que catalogamos para reconocer y para integrar. Chévere. Desde lo generacional y desde lo estético. Para nombrar. Sí. Para nombrar y visibilizar y para reconocer. Claro. No es solamente esto como, no, pero es que hay que entender lo que pasó antes, porque usted no. Es también qué está pasando ahora. Por eso recolectamos cosas de lo que está pasando ahora y hay una seriecita ahí que sale entre semana, a veces como de nueva generación, como de gente de antes, tal. Es para como autorreconocerse, una autoobservación de todo el nicho de lo que podríamos llamar jazz colombiano. Eso es lo que queremos hacer. Tremendo. No dejar afuera a nadie. Tremendo. No, a nadie. ¿Dónde piensa usted que estamos hoy como escena cultural en la fusión del jazz y las músicas tradicionales, en comparación al momento en el que usted comenzó a adentrarse en esta escena? ¿Dónde estábamos en ese entonces? En ese entonces éramos más poquitos los grupos que hacíamos esa vuelta. No se le ponía mucho cuidado, ¿sí? Como que, pero siempre ha sido muy llamativo, siempre ha sido como muy interesante. Yo creo que eso viene desde Lucho Bermúdez, diría yo, como desde que el man escuchó el swing y digo, bueno, a ver, yo creo que todo ese interés viene de ahí, ¿no? Yo creo también, yo cuando escuchaba los solos de Lucho Bermúdez, yo veía mucho jazz ahí. Claro. Sí, y alguna vez escuché a un clarinetista que en este momento no me acuerdo el nombre, colombiano, y yo decía, ese señor tuvo que haber tocado mucho jazz, sí, porque se le nota, sí. Entonces, son ese tipo de cosas, y de hecho en una de estos, lo que hemos hablado, algo que ustedes han compartido de la... ¿Se acuerdan ese video de música del porro, no? Por ahí también mencionaron un poquito sobre el jazz, ¿sí? Había gente interesada por el jazz. De hecho, el jazz es muy interesante, ¿sí?
Lo que pasa es que ahora se ve como que no, que se volvió como la música académica de la música popular, ¿sí? Por excelencia. Se volvió un poco como, ay, yo jazz no, porque, sí, o sea, se volvió algo extraño, ¿sí? Pero el jazz es música popular, y la música popular es música popular, y la música de acá de Colombia es música popular. De hecho, la música académica es música popular. Pues teniendo en cuenta como toda la experiencia con Toccata y Fuga y toda la experiencia como internacional y toda la cosa, ¿cómo ve la oferta actual como tanto de espacios culturales como estamos y cómo ve también como la música? ¿Qué está pasando en la escena? ¿Sí? Que no estaba pasando en los últimos 20 años o cosas que han cambiado, cosas que... Bueno, pues retomando lo de Toccata, ese era un momento donde eran muy pocos los sitios especializados en jazz. Nosotros éramos el único sitio donde programábamos 3 o 4 veces a la semana cosas de jazz, los fines de semana, porque lo normal aquí es que los sitios o bares donde les interesa abrirle espacio al jazz les da miedo y lo hacen los miércoles, los martes, y hacen música de rumba o fiestera los fines de semana. Ese es un común denominador de muchos sitios nocturnos. Sí. Entonces Toccata era el único epicentro focalizado en jazz en esa época. Se empezó a aumentar el público y sobre todo los músicos. O sea, del 2000 para acá cada vez eran más grupos. Eso de participar en todos los jazz al parques a mí solo me duró hasta inicios del siglo, porque después ya era obvio que hay que darle espacio a una cantidad de propuestas nuevas, cada vez más, ¿sí? Y entonces, hasta ese punto, a inicios se contaban con los dedos de la mano los discos de jazz en el 2000, ¿sí? Y de aquí para allá empezaron a haber ya decenas de discos al año. Entonces ya el nivel de producción fue otro. Jazz al Parque se volvió un poquito más complicado, digamos, acceder. Sin embargo, pues yo he estado como... Acceder a tocar. Sí, acceder a tocar porque claro, pues se presenta mucha gente a las convocatorias. Los que ya hemos tocado muchas veces por convocatoria y ya nos han invitado, pues nos toca esperar unos años a que nos vuelvan a invitar. Sin embargo, así yo he estado como en 10 de los 20, son 25 Jazz al Parque, yo creo que mínimo 10. No tengo bien la cuenta. Con mis otros proyectos, después del boom de yo no lo toqué en Jazz al Parque, pero los otros proyectos de solista han pasado por Jazz al Parque muchos. Con el trío con el que Gabriel Raga que Zumba también estuve en Jazz al Parque. Y con Tupac Mantilla, he tenido diferentes etapas con Leonardo Donado, también el pianista barranquillero. Empezamos a ser parte de un movimiento cada vez más grande, ¿sí? Que el primer sitio de eclosión fue la Javeriana, pero eso empezó a replicarse rápidamente. En Medellín aparece Puerto Candelaria, de Cali está Pacho, Chepeariza en Bucaramanga. Empieza a verse, o sea, ya a inicios del 2000 se ve que el movimiento ya es más nacional, claro. ¿Sí? Y todavía no hay muchos espacios. Después de Toccata hubo un hueco, se sintió la ausencia de Toccata un momento. Empezaron a haber sitios que abrían tímidamente espacios al jazz, que todavía los hay. Empezó a estar el Bolón de Verde, que es un sitio en la Candelaria, y la llegada de Matic Matic, que ya no me acuerdo en qué año fue, pero ya hace rato, reemplazó, digamos, el espacio de Toccata y Fuga. Para muchos de los que aprovechamos y utilizamos el espacio de Toccata y Fuga, Matic Matic fue claramente el sitio que tomó ese lugar, ¿sí? Como la casa de los músicos y de las casas de los vanguardistas, de los jazzeros, ¿sí? Entonces, en el país todavía es muy tímido. En los otros lugares el jazz tiene espacio 1 o 2 días a la semana. Sigue siendo así, ¿sí? En Cali hay unos que otros sitios, pero ponen salsa el fin de semana, ¿sí? Y así mismo en las otras capitales. Entonces no hay suficientes espacios y cada vez es más una lotería los festivales, y Jazz al Parque es como la pretensión que tienen todos los grupos de jazz del país, y pues les toca jugarse el pinochazo a ver si quedan, si pasan o no. Entonces, claro, estamos en moda de abrir más espacios. Sí, ha habido espacios independientes importantes como el Festival de Jazz y Luz de la Libélula, ¿sí?
Cada vez hay más festivales de jazz en este siglo se creó una red de festivales de jazz en Colombia que no existía. Antes estaba el Festival del Libre y después Jazz al Parque, y después y Hallazgo de Cali. Pero cada vez más han surgido nuevos y nuevos festivales. Hoy es una red grande de festivales. Pero igual son mucho más los grupos y los músicos que los festivales, que los cupos que hay en los festivales. Entonces está en construcción. Con la pandemia ahora, pues es un stand-by, todo el mundo, hay una incertidumbre al respecto, todo se ha volcado a lo virtual y tristemente Matic tiende a desaparecer en ese sentido como un bar o un sitio, y se está reinventando como un sitio, como un ensayadero y un espacio para grabar conciertos en video, que es lo que está pidiendo el medio. Esperemos que subsista. Son de esos sitios que realmente deberían tener un apoyo. Un apoyo total. Porque ha sido la casa y el sitio para mostrar las cosas para muchos músicos, no solo de Bogotá. Mucha gente viene de otros sitios del país a buscar espacios como Matic, porque realmente no son muchos. ¿Sí? Como les digo, hay sitios, hay gente gomosa del jazz que le abre un poquito espacios, un día o 2 días. ¿Sí? Y el distrito pues hace lo que puede, pero de todas maneras, o sea, dependemos mucho de las convocatorias del distrito, y eso no es suficiente para una movida musical. Claro, y sí, estamos, bueno, ahí vamos. Y hay que hacer el frente, hacer el frente. Esta es la generación que se responsabiliza por ir abriendo esos espacios, ir buscando cada vez más lugares para visibilizarlo. Hay algo importante, y es que cada vez más hay espacios de estudio para música popular y para el jazz en otras universidades. Entonces eso, porque es que cuando era solo la Javeriana era muy difícil, porque es muy está ampliando la oferta. Acceso. Fue muy importante el ingreso de Antonio Arnedo al conservatorio, que sigue siendo un espacio muy tradicionalista y pegado a la música clásica, pero al menos ya hay unos espacios alternativos para los que les interesa el jazz y la improvisación. La improvisación, total. Y asimismo, pues las otras universidades, sí, ha hecho que hoy en día son muchos los discos que se publican de jazz cada año, y yo trato de seguir la pista, pero cada vez más es más difícil porque son muchas cosas, ¿sí? Las que están pasando. ¿Qué está pasando hoy en la música en Colombia? O si estás todavía como conectado con Argentina o algo en Latinoamérica, ¿sí? Que no estuviese pasando antes. ¿Qué resaltas? No, pues a mí me parece la escena en Colombia cómo ha crecido, muy chévere. Eso es lo que yo más veo. Sí, la gente joven grabando discos así como buenísimo, es una chimba. O sea, eso, digamos que ahí se nota todo lo anterior de todo el mundo, como que ya se perdió un miedo, la gente está mejor preparada, ¿sí? Tiene mejores ideas. Sí, en todas las ciudades yo veo como una cosa de los músicos jóvenes con bien armados en cuanto a algunas herramientas ahí muy chéveres y sin tanto miedo. ¿Sí ves? Nosotros teníamos más miedo. Digamos, se nos quitó el miedo con desvergüenza, ¿sí ves? Como, ya no importa nada, voy a tocar así ya, que no me jodan más, ¿sí ves? Pero uno sabiendo que uno tiene como unas falencias, siempre uno pensando que no, yo toco mal, tal. Pero ahorita pillo que, digamos que las nuevas generaciones simplemente piensan una idea, tratan de hacerla de la mejor manera posible y salen cosas muy chéveres. Entonces, y lo veo en varias ciudades, ¿no? Obviamente siempre veo que Bogotá, pues porque estoy allá, es que está mejor parada pues por todo lo que le llega. O no mejor parada, simplemente son más. En otras ciudades también pasa, pero de pronto pues, son menos. En estos campus pues, musicales. En los otros pues lo tienen todo. Pero sí, digamos que lo que veo es que hay más gente. En Colombia veo que eso ha cambiado de una manera muy rápida. Entonces estoy como muy orgulloso de que eso esté pasando en Colombia y le veo mucho futuro a nuestra música desde todas las combinaciones tan extrañas que suceden. Me parece increíble. Sí, es cada grupo nuevo es como que, ¿en serio hiciste eso? Es muy chévere. Es muy chévere. Entonces, digamos que en comparación con otros países, me parece que aquí nos estamos arriesgando sin tanto problema ya. Que de pronto puede no pasar en unos países donde hay una tradición más sólida, así de ser el jazz.
Entonces, cuando hay una tradición poderosa, pues digamos que tocan bien la tradición, pero puede ser que hayan unos cánones más fuertes, así como de sonido. En cambio, nosotros como, o no sé si nosotros ya estamos armando, pero pues me parece muy chévere como las funciones. ¿Qué nos recomendaría usted que nosotros escucháramos para entender? Digamos, de esta escena musical colombiana, esté o no vigente hoy, o sea, también puede ser como del principio del milenio, cuando todos ustedes empezaron a hacer tanta música. Teniendo en cuenta, por supuesto, la fusión. Sí, como ¿qué cosas dice usted? Como, uy, esta gente ha hecho una vaina tremenda. Por ejemplo, Botero nos estaba mencionando el primer disco de Arnedo, las cosas de Ben Monder también, como Sí. Héctor Martiñón, digamos. ¿Qué diría usted? Pues digamos que se me podrían olvidar muchos. Claro, sí, coincido con esos que menciona. Estamos hablando de Orígenes, tal vez, o Travesía, algo así. ¿Sí? Los dos, Orígenes Sí. del segundo. Pero... Bueno, sí, digamos, él ha sido una referencia muy chévere y además como su forma de interpretación y todo, y también como de gestión, porque finalmente él ha sido de los primeros, pero ha gestionado. Claro, y se ha gestionado como él, sí, como claro. Antonio Arnedo. Totalmente. Sí, ha sido un maestro, ha hecho las cosas muy bien, se ha sabido rodear también. Entonces, bueno, coincido con esas. Yo le pondría, por ejemplo, se me van a olvidar muchos, pero digamos todo lo de Curupira me parece clave. Así uno no lo escuche todos los días, sí, pero sí está clave. Por ejemplo, esa experimentación rítmica es impresionante. Todo el proceso que llevan de tocar, pues también han viajado, se han gestionado muy bien, ¿sí? Autogestión, yo creo. Entonces, digamos que la música de Monsalve, ¿sí? Eso, con Curupira, pero también como lo que él hace, me parece muy al lugar también. Y como que fue de los primeros, también él tuvo su lugar, su Tocata y Fuga, que fue como un epicentro del jazz colombiano, de la música, ¿sí? Todos íbamos allá a ver los conciertos, todos nos maravillamos por lo que pasaba ahí. La sensación era como estar aquí en una casa tocando, entonces la música lo golpeaba a uno realmente y lo atravesaba. Entonces todo lo que pasó ahí, bueno, por escuchar, entonces, uy, mi madre. Hay un grupo, no mentiras. Uy, es que nombres, difícil. Bueno, pues Master, solo para terminar, una última pregunta. No sé si usted nos podría darnos nombres de los proyectos o artistas que usted considere que destacan en esta escena como del jazz fusionado con lo nuestro y nuestro input folclórico, o algún nombre que... Como para usted, que usted dice hoy, que diga como, uff, marica, estos manes son la nata de la nata. Ya su opinión, pueden ser cosas suyas. Hágale el gusto al ego. A ver, yo pienso, parce. Pues. Difícil así como recomendar cosas de acá en este momento, como que no tengo muchas cosas en la cabeza. Pues bueno, obviamente el referente de Curupira, bueno, claro, ese es un referente súper importante. También todo lo que hizo el parche pues de Jorge, Manje, Alejo Forero al principio, que quedó en los discos, lo de primero mi tía y Asdrúbal. ¿Qué más? Bueno, me gustan mucho las bandas de Santi, pues, que es mi parcero, El Ombligo y Mula, lo que hace Ricardo Gallo también me parece tremendo, la música de Pacho Dávila también, por lo general no, la música de Pacho es increíble, pues todos los discos que ha hecho aquí con todos sus parches.
¿Qué más? Between también me parece increíble. Sí, como estos proyectos donde están los hermanos de Mendoza me parecen que siempre tienen como un color y una sonoridad muy especial. Lo que hacía Guillo Cross también estaba muy bacano, que era Kumba Sound System, si no estoy mal. Lo que ha salido de Los Toscos también todo me encanta. ¿Qué más? Ah, bueno, me encanta Hombre de Barro. Ese me parece increíble, me parece súper especial ese proyecto, lo de Hombre de Barro. Me gusta muchísimo. De pronto ya se entendió que, si ves, digo, no quiero, o de pronto no queremos, nosotros de pronto como rockers no queremos que se entienda que no es el jazz, ¿sí ves? A nosotros amamos el jazz, yo he estudiado eso por muchos años y me encanta, ¿sí ves? Yo me vuelvo loco escuchando a Bill Evans, ¿sí ves? A Barry Harris, es como que a todos nos amamos esa música mucho y estudiarla nos hemos dado cuenta que nos dio unas herramientas muy valiosas, pero no necesariamente tiene que ser para hacer eso mismo, ¿sí? Así lo toquemos y nos guste, ¿sí ves? Si vamos a armar ya tocamos Bill Evans hoy, uy, qué chimba. Es como que eso es estudiar, eso es una música que amamos. Y si uno quiere hacerlo también como proyecto no está nada mal, ¿sí ves? No es que uno no pueda hacer el jazz desde un punto de vista de la tradición, claro que se puede. Si uno lo ama tanto para hacerlo, debería hacerlo, ¿sí ves? Pero no quiere decir que esa es la única opción. ¿Sí ves? Uno puede estudiar jazz, estudiar esas técnicas y todo eso y luego hacerlo como quiera. Obviamente le va a sonar con un poquito de influencia de jazz, pero de eso se trata, ¿no? De que si no le gusta la música, pues que esté influenciando las otras.